¡Wow! ¿Cómo están ustedes? Gente de enfoque de nuestro tiempo. Me dirán, ¿dónde está Marina? Gente de Telered, gente de BBT. La gente de BBT ya me sacó, estoy en Capilla del Señor. La gente de Telered obviamente no debe saber estas callecitas, estas veredas. Es el lugar donde, como digo siempre, aprendí a andar en bicicleta. Aquí me crié. Un orgullo ser parte también de este Capilla del Señor. Y les quería contar algo. Dije, ¿cómo arrancamos con esto en esta semana tan pero tan especial? Donde hablamos de la educación, donde todos estamos politizados con el tema. Porque muchos dicen, ¡ay, esto está politizado! Obvio que está politizado. Hacer política es eso. Tiene que ver con eso. Todos hacemos política. Todos de alguna manera nos manifestamos políticamente, inclusive vos que decís, ay, yo soy apolítico. Bueno, decir que sos apolítico es una forma de hacer política, es una postura ante determinada cosa. Y te quería contar que Capilla del Señor, precisamente, aquí, en este pueblito, aquí a la vuelta, está la escuela número 12, donde hice mi escuela primaria. En la plaza está la número 1, donde dice el jardincito, el único jardincito que había en ese momento, jardín de infantes. Y después, obviamente, estaba el secundario, está el secundario. Y después, bueno, y después había que tener plata, había que moverse, plata, tiempo, coraje, porque había que montarse en un tren e ir a Buenos Aires, o por allí, aquellos que tenían la oportunidad de tener algo más aquí, había muchos. Los papis le ponían un departamento en Buenos Aires y allí se quedaban toda la semana estudiando en tal o cual universidad. Algo que era prohibitivo, absolutamente, para muchísima gente. Entre otros, para mi familia, mi viejo que era ferroviario. No daba para tanto, no daba para tanto. Y sí, ibas en tren y volvías, era todo un tema, porque eran 2 horas o 3 de ida, 2 horas o 3 de vuelta. Y obviamente te llevaba absolutamente todo el día, con el gasto también que eso implicaba, ¿no? Así que alguien en algún momento dijo, alguien en algún momento pensó, le tenemos que dar oportunidad a los jóvenes de Exaltación de la Cruz de tener una carrera terciaria, accesible, cercana. De eso se trata la universidad, de las posibilidades que podemos tener. De eso se trata la meritocracia, de que todos tengan acceso y después competir cuál es el mejor. Pero el acceso debe ser igual para todos. O por lo menos intentarlo. Igual nunca, jamás va a ser igual. Pero sí darle las herramientas. En esta semana, donde quien les habla está totalmente politizada, estoy en la vereda de la universidad. Estoy en contra de todas las medidas que está tomando este gobierno en referencia nada más ni nada menos a lo que ha sido siempre para mi país una bandera de orgullo, que es la educación pública y gratuita. Exactamente lo que nos identificó, lo que nos hizo diferente a muchísimos países latinoamericanos. Acá, el Tanito, llegado de Italia, con una mano atrás y otra adelante, podía soñar con su hijo doctor. Yo quiero que la gente de mi país siga soñando. Y soy una convencida de que no existe país sin educación. Solo existe eso para determinados intereses. Porque mientras más ignorante sos
mientras más ignorantes son tus hijos, mientras más sometido económica y psicológicamente estés, más manejable sos. La educación pública y gratuita en mi país no se toca. No sos un mueble en un rincón, o solo un número en un legajo. Te quiero oír respirar, quiero abrazarte y sentirte vibrar. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche. Si ser lo mismo es mi Corralón Forestal, Ruta 6, kilómetro 181, Los Cardales, frente al Parque Industrial de Cardales. Corralón Forestal, hierros, mallas, ladrillos de todo tipo, carretillas y hormigoneras Durol, chapas Durlock, maderas para obra y mucho más. Corralón Forestal. Si tu sueño es un Chevrolet, Tolosa Pilar es tu concesionaria para concretarlo. Líderes en servicio personalizado. Tolosa Pilar, agente oficial Chevrolet. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Bueno, y ahí estamos. Y así se creó este sueño, mirá. Red bonaerense, centros universitarios, puentes, programas de integración territorial universitaria. Un sueño de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz. Un sueño de varias gestiones, varias gestiones. Que uno se iba y el otro levantaba la bandera y decía, vamos por más. Y se va por más en este espacio. En este encantador pueblo bonaerense hay este centro universitario. Hoy los chicos pueden soñar. Con el signo, la insignia de Exaltación de la Cruz. Si le prestan atención, en el medio hay como una iglesia, después está el trigo, todos los símbolos de nuestro escudo, del escudo de Exaltación de la Cruz, donde simboliza tantas cosas, ¿no? O sea, la religión, la fe,
la cultura, la idiosincrasia de nuestro pueblo. La idiosincrasia. Hernán, un gusto estar acá. El gusto nuestro de que estén acá visitando nuestro hermoso complejo universitario. En este día tan particular. Hoy es miércoles, hoy es martes. Hoy es martes, es el día de una marcha, todavía estamos aquí. En la realidad son las 11 y piquito de la mañana, se están aprestando autoconvocados. Hablábamos recién con Hernán precisamente de qué pasa en estos espacios, ¿no? Dice, nosotros no tocamos el tema, fue absolutamente, viste que esto que habla que de las universidades son espacios donde se los utiliza. De adoctrinamiento. De adoctrinamiento, sí, lo que se adoctrina es la mente. No. Se abre la mente. Se abre la mente. Son espacios democráticos. Sí, como lo que es la educación pública y la privada también. Son espacios democráticos. Exactamente. De que cada uno puede elegir, puede decidir en este contexto que estamos atravesando, un día muy especial de la marcha federal. Así que bueno, nosotros somos autoconvocados porque marchamos como ciudadanos, no como estructura que pertenecemos. Exactamente, como cualquier ciudadano. Esperemos que haya muchos ciudadanos hoy en la marcha. Van a ser muchos. Me quería detener en esto del adoctrinamiento, ¿no? Sí. Porque bueno, yo tengo una postura totalmente, una opinión personal totalmente en contra de lo que dicen. Que en las universidades se adoctrina. Si en la universidad aprendes a pensar, si en la universidad uno ejercita el músculo, como decía mi padre, el cerebro es un músculo, hija, me decía, si no lo moves, se atrofia como el brazo. Exactamente. Y precisamente ahí es donde estás, donde tendrás que aprender, tenés que leer, reflexionar, preparar la tesis, preparar esto y lo otro. ¿Cómo te van a adoctrinar? Si precisamente es a la inversa. Ante la falta de educación es cuando te pueden adoctrinar. Exactamente. No adentro de una universidad. Por eso las universidades dicen que están tan politizadas. Obviamente tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso. Yo pienso que tiene que ver con que en la juventud, contemporáneamente en el momento que lo haces, y con esto de decir, wow, podemos cambiar el mundo, podemos mejorar. A ver, te lo voy a contestar desde mi lugar de docente. A ver. Es una excusa de los gobiernos, ¿sí? Para que los docentes se autocensuren. ¿Sí? Porque no es fácil dar una clase si vos estás pensando de que del otro lado hay un aparato estatal, ¿sí? Que de alguna manera pone al servicio un número de teléfono para denunciar, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando hoy. Eso es lo que está pasando hoy en día, no solamente en el ámbito universitario, sino en lo que es el sistema educativo. Pero no hay lugar más democrático que la educación pública, que la universidad pública. Acá no podemos remontar a la reforma universitaria de 1918, que se peleó, se luchó para que las universidades tengan participación, principalmente de los estudiantes, ¿sí? Que puedan tener poder de decisión, ¿sí? Sobre lo que es el funcionamiento de su universidad, de su espacio. Acá estamos hablando de una tradición de universidades que tiene más de 400 años, ¿no? De lo que se logró con esta reforma universitaria es esto, la democratización, ¿sí? Que la universidad esté abierta, puertas abiertas, ¿sí? A lo que es la comunidad, no la universidad por un lado y la sociedad por el otro. Así que bueno, esta autonomía que se logra en esta reforma del 18, yo pienso que hoy en día se quiere volver, ¿sí? A lo anterior, a la sociedad anterior, a esta reforma de 1918, que es una reforma que llevaron adelante diferentes espacios políticos, pero principalmente lo que fue el radicalismo con la presidencia de Irigoyen. Por eso esta reforma y lo que de alguna manera se reclama el día de hoy es transversal, no pertenece a un espacio, sino que es transversal. Lo que se está pidiendo hoy en día es el cumplimiento de la ley de financiamiento de las universidades, ¿no? Ahora vos fíjate, ¿no? Vos me estás diciendo, lo que se está pidiendo hoy en día es el cumplimiento de la ley. De una ley. ¿Viste cuando vos decís, para, ¿qué estamos viviendo? ¿Estamos en una dictadura? ¿Qué está viviendo la Argentina? ¿Cómo que se le está pidiendo al gobierno
democrático, Que cumpla la elegido ley. por el pueblo, que cumpla la ley. Sí, pero ¿Qué pasa si vos no cumplís la ley, Hernán? Bueno, no, obviamente estás en falta, principalmente lo que es el gobierno, ¿no? Por eso, Yo no puedo entender. acá está bueno aclarar de que una ley surge de diferentes espacios políticos, ¿sí? Por eso todas las leyes son, obviamente, tienen un carácter democrático, no es solamente de un espacio. Y acá lo que se está pidiendo es que se cumpla la ley, que es la quinta vez, ¿sí?, que el gobierno se opone a lo que es el financiamiento. ¿Cómo repercute esto en las universidades? Bueno, principalmente en el funcionamiento. Se están perdiendo financiamiento profesores. y la pérdida del poder adquisitivo de los docentes. Claro. Este año los docentes universitarios perdieron en términos reales de sueldo entre el 35 y el 40%. Exacto. Y salió una nota muy interesante, ¿sí?, en la política online ayer, de el sueldo de los docentes universitarios en los últimos 11 años. Si uno toma el sueldo de 2016, 2015, 2016, ¿sí?, y toma la inflación, hoy un docente estaría cobrando 6 millones de pesos. Tendría lógica. Tendría lógica. Y hoy un docente promedio está cobrando entre 1 millón y 1.200.000 pesos. Esto es lo que se está reclamando. Lo que se está reclamando es el funcionamiento, que el gobierno cumple la ley y el buen funcionamiento de las universidades. Claro, lo que pasa que, y hay algo que hay que también remarcar. Un profesor, como debe ser vos, Hernán, el tipo que se para acá sí, ¿no? Gira la cámara. Aquí no son muchos, estamos hablando de este centro universitario en Capilla del Señor, estamos hablando de cuántos alumnos hay aquí dentro. Y hoy tenemos un promedio de 400 alumnos. 400 alumnos aquí, y en esta aula, digo, puntualmente, ¿cuántos hay? ¿2, 4, 6, 8? Y acá tenemos una capacidad de 60 chicos tranquilos. 60 chicos. Sí. Yo me paro acá ante 60 chicos y los voy a instruir absolutamente de cualquier, no instruirlos, sino les voy a dar las herramientas para que ellos, porque me imagino que debe ser un poco así, ¿no? O sea, darles las herramientas para que descubran el objetivo, que es encontrar la verdad, de cómo se pone un tornillo o de cómo filosofamos Yo ahí en la diría, vida, ¿no? más que la verdad, lo que uno fomenta como docente es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico. El pensamiento crítico, ¿verdad? Son Exactamente. interpretaciones. No, pero bueno, por ahí Obviamente hay que- carreras que son más técnicas, que Seguramente, apuntan seguramente. más a eso. Pero bueno, el pensamiento crítico, ahí está. ¿Cómo hago yo para hacerlo si estoy pensando que no tengo la plata para pagar el gas mañana? O que estoy debiendo la tarjeta de crédito porque fui al supermercado el mes pasado pensando que este mes, no sé, me iba a ir mejor y no me fue mejor y no tengo la plata y los intereses me van a comer vivo. Es decir, cuando hablamos de la excelencia, cuando hablamos de lo importante que es la responsabilidad laboral, y no le estoy quitando responsabilidad al hombre que va acá a la fábrica y obviamente le tiene que poner la tapita al frasco de yogur. Estoy hablando de la responsabilidad de formar. Exactamente, De estamos formar formando ciudadanos. Ciudadanos. Críticos. De formar el futuro del país. Exactamente, exactamente. Bueno, está bueno lo que planteas vos porque no queda en abstracto lo que estás diciendo. Yo te lo voy a trasladar lo que está pasando en este centro universitario como pasa en otros centros universitarios también. Docentes que tienen que viajar. Sí. Hay muchos docentes que vienen de zona norte, nosotros tenemos convenio con la Universidad de San Antonio de Areco, entonces tenemos muchos docentes que vienen de zona norte. Y cada vez que se trasladan acá tiene un gasto fijo. Entonces, lo que están haciendo los docentes hoy en día es cambiando la plata. El sueldo por lo que es el viático. Sí, el viático. Y por ahí se les da por Pero, tener hambre y querer pero yo comer, te lo ¿no? voy a ahora trasladar también a lo complejo, ¿sí?, que se hace también para los estudiantes, ¿sí? Porque esto no es solamente una lucha de los docentes, como lo quieren trasladar, de los docentes o específicamente de los centros universitarios o de las universidades, sino que es una lucha transversal y social, porque también le está pasando a los alumnos que si se tienen que trasladar, tienen que comprar un libro, en lo mejor de los casos, comprar los apuntes. Hay chicos que acá pasan horas y horas y tienen que almorzar
o traerse una vianda se le hace imposible en la situación que estamos pasando. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Ante una universidad, ante un centro que no les cobra un peso. No le cobramos, obviamente, o sea, público. es solamente tener que venir. Acá tenemos convenios con la USADA, con la Universidad General Sarmiento, con la Universidad de Quilmes, con la UBA, que arrancamos una diplomatura, tenemos con la UTN convenios. Pero nos está pasando esto. Entonces, ¿quién termina estudiando en esta situación, en este contexto del país? El que puede pagar. El que puede pagar. Entonces, yo no lo plantearía solamente en un reclamo universitario de docentes y la estructura docente, sino que también de los estudiantes. Entonces, después nos encontramos con un desgranamiento de la matrícula de un 40-50%. Te lo pongo en concreto. Nosotros pudimos abrir este año, comenzar la carrera de Administración y Gestión con la USADA, pero pagado esa carrera por el municipio, porque las universidades, ¿qué pasa? Cuando nosotros pedimos la carrera, que dicen, mira, nosotros no tenemos financiamiento como para financiar en los centros educativos. Entonces, la otra opción es que los municipios puedan fomentar o puedan pagar las carreras. Cuando hablamos de pagar la carrera, es pagarla a los profesores, y obviamente que esto tiene un mantenimiento. Exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es el primer conflicto que tenemos, ¿no? Bueno, la universidad no puede, el municipio también nos encontramos en una situación extrema. Ahora, después tenemos un comienzo de clase con los chicos, de 60 a 70 chicos, y nos encontramos a mitad de camino que ya tenemos un desgranamiento del 30% de la matrícula. Cuando uno empieza a indagar, me quedé sin trabajo, no puedo financiarme los apuntes. O tengo que ir a laburar porque mi viejo se quedó sin trabajo y hay que comer en mi casa. Pero después pasa lo otro. Cuando una sociedad se encuentra en una situación, como vos decís, estás pensando en pagar esto, es muy difícil que tu cabeza se pueda enfocar en llevar adelante una carrera. Imposible. Es muy difícil. Entonces, bueno, está pasando esto. El reclamo, para sintetizar, es transversal. La sociedad la está pasando mal. Es que hay una situación que escapa, particularmente, se lo tengo que decir a mi gente de nuestro tiempo, yo ya no lo puedo razonar más. Yo estoy muy indignada por un montón de cosas y hay cosas que me cuesta razonar, me cuesta entender. No vamos a decir, cuando estábamos entrando a la hora de me dice, no, lo que pasa es que vos tenés que tener en cuenta. A mí ya me cuesta tener en cuenta lo que puntualmente me dijo, porque digo, pero perdón, no se razona. O sea, el poder de razonamiento, todo esto que está describiendo Hernán, ¿lo tiene que discutir Feynman con un decano de una universidad? ¿Se puede plantear que esto es político? Pero esto es político. Obvio que es política. Si la política es precisamente eso, el arte de gobernar. Obvio que es política. Porque las decisiones del gobierno, cuando toma la decisión de desfinanciar, de sacarle plata a la educación pública, el gobierno está haciendo política y la respuesta debe ser política. ¿Viste cuando vos decís, ¿de qué están planteando? No, a ver, ¿Qué plantean? ¿Viste? Quizás es muy difícil a veces, uno lo plantea de esta manera, pero acá no podemos hablar de este contexto sin tener en cuenta los medios de comunicación, que trabajan bien sobre las subjetividades. Entonces, cuando pasan estas discusiones, siempre la discusión no termina siendo de mejor o a dónde podemos mejorar la educación pública, sino que plantean, bueno, seguramente hay un curro, seguramente la plata se mandó y no saben dónde fue a parar. Entonces siempre la discusión es, bueno, la plata llegó y no se ejecutó. Seguramente las universidades no se dejan auditar. No, entonces es muy difícil porque este gobierno trabaja también sobre las subjetividades de las personas. No, yo comparto, esto es una decisión política. Se plantean cosas sin fundamento o se plantean cosas que después la gente se olvida. No todo tiene un razonamiento. Por eso yo entiendo que las personas, todos tienen su tiempo para darse cuenta de la situación que estamos atravesando. ¿Sí? Yo comparto con vos que es una decisión política. Hoy la decisión política de este gobierno es que las personas no se puedan formar.
Cuando arrancamos la conversación, el objetivo de las universidades es el pensamiento crítico. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este gobierno? Que las personas no tengan pensamiento crítico. Hoy tenemos en la Argentina alrededor de 2.200.000 personas que estudian. Bueno, con las 54 universidades, 54, 57 universidades nacionales. Hoy lo que quiere el gobierno es achicar ese margen, que solamente pueda estudiar aquel que se lo puede pagar. Solamente una elite. Por eso quiere volver este gobierno, que lo dice. ¿Sí? Ellos de alguna manera piensan en la Argentina del comienzo del siglo XX. Bueno, la Argentina del comienzo del siglo XX, solamente una élite Era para 4. podía estudiar. Pero lo dicen, ellos quieren una sociedad con el respeto que le tenemos, obviamente, a lo que es los hermanos peruanos, pero quieren una sociedad, lo dicen ellos, nosotros tenemos que ser como Perú. ¿Cómo es Perú? Bueno, el 15-20%, ¿sí? Que funciona. Es el que funciona y el resto sobra y hace lo que puede. Nosotros no, pensamos la Argentina desde otro lugar, porque tenemos una historia, Porque tenemos una historia, sí. porque logramos de alguna manera que los centros y las universidades se democraticen, que lleguen a los hijos de los obreros, a los obreros. Nosotros no podemos perder, ¿sí? Dejar de lado es que las primeras generaciones de las familias puedan formarse en una universidad. Exacto. Si nosotros perdemos, no nos enfocamos en eso, y bueno, Porque perdemos aparte, soberanía como país. Pero más allá de eso, yo lo que quiero hacer hincapié es a que si sos individualista, si vos decís, bueno, no, pero a ver, que a mí no me importa, porque yo con mis impuestos tengo que pagar el centro universitario para que venga el pibe de acá al lado, si yo a mi hijo se lo puedo pagar. El tema es que ese individualismo no te está dejando ver algo que es muy importante. Vos no vas a poder abstraerte, por más plata que tengas, en el banco, en las sillas calarias, abajo del colchón o donde sea, no te vas a poder abstraer de la sociedad. A no ser que te vayas a vivir con Elon Musk a algún planeta ahí en el coso y bueno, que te hagas una burbuja allí. Después uno pertenece a una sociedad, pertenece a un país donde todo el tiempo, en algún momento tenés que salir a la calle, por más que tengas helicóptero acá, como el que va, cosas que van y vienen. En algún momento tenés que salir a la calle, sos parte de una sociedad. Y lo mejor que te puede pasar es que esa sociedad sea culta, que esa sociedad sea educada, que vos tengas un país donde la palabra hambre no exista y haya que explicársela a los pibes en el colegio. No, que los chicos cuando desde muy chiquititos sepan que cuando la panza hace ruido porque no tiene para comer, es el hambre. Y hoy esta sociedad lo está sintiendo y vos me vas a decir, pero antes también pasaba así. Ahora, particularmente yo nunca vi una degradación como la que estamos llevando a cabo en este momento. Y que me expliquen que esto, lo que pasa es que yo no estoy viendo la luz del túnel, ¿no? Pero como que el túnel es tan negro, que yo ya a esta altura tengo la convicción que la luz no es el sol, es el tren. Entonces, estamos complicados en esto del individualismo, en esto de creer que si yo puedo, yo me voy a salvar. Bueno, a ver, está bueno lo que planteas, ¿no? Estos gobiernos, y sin dar nombre, porque esto no está pasando solamente en la Argentina, ¿sí? Sino que hay un lineamiento a nivel mundial de fomentar el individualismo. Para que esto prospere, necesitas romper los dos ejes que organizan a la sociedad, ¿sí? ¿Y cuáles son esos dos ejes? Uno es el trabajo y el otro es la educación. Fíjate que este gobierno, ¿sí?, ataca el trabajo, ¿sí? Un montón de personas, lo vemos todos los días, se perdieron 300.000 puestos de trabajo, cierran pymes, empresas todos los días, se abre la importación. Entonces, ¿qué logra con eso? Más allá de dejarte sin trabajo, es desorganizar. ¿Sí? Abaratarte aparte. Bueno, cada vez más barato. Pero ahí, cuando hay mano de obra barata, exacto, ¿sí?, empieza la competencia. Exacto. Y por otro lado, el otro eje que organiza la comunidad es la educación. ¿Sí? No la universitaria solamente, sino todo lo que es el esquema educativo. Entonces ataca también a la educación. Exacto. ¿Qué logra con esto? Fomentar el individualismo y el sálvese quien pueda. Exacto. Y el sálvese quien pueda. Entonces está pasando esto. Esto es lo que se está dando en la sociedad. Ahora, ¿es casual?
No. Es planificado. Exactamente. Es planificado. Todo esto tiene un porqué. Esto tiene un porqué. Y vos fuiste muy claro. Es fomentar el individualismo. Que el argentino, nuestra sociedad, deje de ser, ¿sí?, una sociedad que se preocupe por el otro, que se organice, que sea culta, con todos los vaivenes que tiene, pero yo estuve un poco leyendo y me acuerdo, sí, yo me acuerdo que he vivido los 90, con gobiernos neoliberales parecidos, pero nunca atentó tanto contra las universidades. Acá no se atrevieron, nadie se atrevió. En los 10 años del menemato se inauguraron universidades, hubo centros universitarios que llegaron a los pueblos, o por lo menos lo que era el primer, segundo cordón del conurbano, y ahora hemos logrado, miren lo que es este espacio, un espacio hermoso, que la gente de Capilla del Señor de Exaltación de la Cruz se pueda formar en su lugar de origen, en su pueblo. Ahora es como retroceder de vuelta y decir, bueno, ¿quién va a estudiar acá? Bueno, aquellas familias que le pueden pagar un departamento en capital, que puedan pagar. Bueno, me parece que hay una descripción perfecta de lo que dijiste vos, de fomentar el individualismo y que la gente pueda mirarse. Es la política del metro cuadrado. A mí me interesa lo que me pasa en mi metro cuadrado. Nadie se salva solo, Juan. Nadie se salva solo. Nosotros, por lo menos, estamos, por eso la marcha federal, por eso reclamar el financiamiento educativo. También dejar en claro que no es de una universidad, sino que es transversal, es de la sociedad. Me hubiese gustado, esto es una cuestión particular mía, que la marcha se hubiese hecho el día de mañana, miércoles, porque todos los miércoles marchan los jubilados, que no podemos dejar de lado esa situación, no podemos dejar de lado. Pero bueno, esto sintetiza un poco la situación de nuestro país. Déjame contarte lo último, que más allá de eso está la decisión acá municipal. Ustedes recorrieron, vieron a los chicos construyendo la tercera etapa, hermosa del centro universitario, pudimos tener aperturas de 4 carreras, administración y gestión, estuvimos la apertura con la UBA, con la UTN, de 2 diplomaturas, con todo lo que nos cuesta, pero tenemos la necesidad y la convicción de ofrecerle más a la sociedad. Tenemos esa condición desde la municipalidad, desde las diferentes universidades que nosotros tenemos contactos y tenemos convenios, pero se nos está haciendo cuesta arriba. Desde el Estado, déjame decirte, desde el Estado, porque hablar de la destrucción del Estado también tiene un objetivo. Seguramente. Entonces también eso tiene que ver. Y hoy hablábamos del tema de la historia, ¿no? De saber cómo se conformó, cómo yo en la apertura del programa decía el Tano que llegó en el barco, allí abajo, entre las ratas quizás, escapando del hambre, escapando de la miseria, escapando de la guerra de Europa, y llegó acá y empezó a trabajar duro, y un día soñó, y un día lo vio, que su hijo pudo ser doctor. Mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor. Cuando escuchás esa frase, por ahí sos joven y decís, ¿de qué habla Marina? Había una frase que decía, mi hijo el doctor. Porque era una frase muy común. La movilidad ascendente que siempre nos caracterizó en nuestro país. Nuestro país se caracterizó por una clase media pujante. Exactamente. Es la clase media. ¿Qué es la clase media? ¿Qué es la clase media? En realidad es algo discutible, pero aquí a cualquiera que vos le preguntabas, hoy no tanto, pero en la calle, decían, ¿vos a qué clase social perteneces? Te decía, clase media. ¿Sabés cuál era la clase media para el concepto argentino? El tipo que laburaba, llegaba a fin de mes, le compraba las zapatillas al pibe, pagaba la cuotita del autito y de la casita que a lo mejor se había hecho o que estaba pagando con algún crédito, como le tocó a mi papá, del barrio Arquitectura. Y ahí pudimos llegar a tener, mis viejos, su primer casa propia. Porque nunca fue barato, nunca caía del cielo. Sí, con herramientas que te otorgaba el Estado. El Estado para que vos pudieses ser esa clase social ascendente que a partir del laburo podían darse los gastos, los gustos, pagar los gastos y darse los gustos mínimos de una familia. Se me viene José Pablo Feynman y Jaureche, que el problema es cuando se identifica más la clase media con la clase alta,
y pierde la conciencia, ¿sí? ¿De dónde de dónde viene y qué es clase trabajadora. Exactamente. Sí, que eso tiene que ver un poco con el individualismo. Cuando perdemos conciencia, ¿sí? Y ya no creemos que pertenecemos a esta clase, que seguimos siendo clase trabajadora. Sí. Obviamente que la clase media, después podemos discutir, no todos son clase media, las diferencias que tienen de estrato social, pero cuando vos dejás de pensar, ¿sí? En lo que están, ¿sí? De dónde venís, de dónde partís, y que hay un Estado que crea las condiciones, bueno, ahí tenemos un problema. Hernán, te doy las gracias. No, a ustedes por la visita, las puertas abiertas. Podemos venir cuando estén cursando los chicos, hablar con los chicos. Dale, nosotros estamos en este contexto, no hay que perder la alegría. No hay que perder la alegría, no hay que perder la esperanza. Y agradecemos también, déjame contarte, al programa Puentes, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires, que bueno, parte de esta infraestructura, de este centro universitario hermoso, tiene que ver también con la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y el financiamiento de las carreras que hoy tenemos en día. Así que bueno, tenía la obligación de contar eso. Dos cosas antes de cerrar el bloque. Si vos dependés para tu estructura familiar de tu trabajo, no sos clase media, sos clase trabajadora. Y el problema también está en que hoy hay que prender velas para tener la convicción de que mañana vas a seguir teniendo tu trabajo. Eso por un lado. Y hablando precisamente de mi hijo el doctor, mirá cómo te lo grafica el señor que tan prolijamente está poniendo los ladrillos en esta ampliación de esta tercera etapa de este espacio que es un orgullo, y déjame decirlo, es un poquito mío. Porque, como te dije al principio del programa, en estas calles, quien te habla aprendió a andar en bicicleta. Ya volví. Nos vamos a ir a un pequeño corte. Aquí los chicos que están construyendo se está ampliando, están haciendo una auditoría, están haciendo nuevas aulas. Me llama la atención la calidad del ladrillo, cómo está colocado. Está súper, pero súper bien colocado. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien usted? ¿De acá de Capilla? Obvio, sí, de Capilla, sí. ¿Toda la vida? No, hace 12 años que estoy acá. 12 años que estás acá, con tu familia. Sí, ya con mi familia y todo, sí. Ya tenés... Cuatro. ¿4 cachorros? 4 cachorros, sí. Así que estaba elogiando la calidad de lo prolijo que está, todo lo prolijo que son trabajando. Y me decías, ¿y cómo no voy a ser prolijo? Más acá, ¿no? Sí, porque el día de mañana mis hijos pueden venir acá, obviamente, ¿viste? Por eso. Exactamente. A ver, repetime lo que dijiste. El día de mañana mis hijos pueden venir acá a la universidad, por eso les ponemos siempre voluntad todos los días. ¿Qué quieres que te agregue? Vamos al corte. En WearPoint trabajan con la más amplia variedad de productos para obras eléctricas, iluminación y soluciones técnicas. Abastecen tanto a proyectos de gran escala como también obras residenciales, comercios e instalaciones industriales. No dejes de consultarlos, tendrás la mejor respuesta para tu inquietud. Comunicate 11 23 79 8737. Río Uruguay Seguros nació hace 65 años en Entre Ríos. Se adaptó a los cambios y se proyecta al futuro junto a sus productores de seguros, capacitándolos y acompañándolos en el proceso de digitalización. RUS es la única aseguradora con calidad certificada que ha desarrollado seguros por la equidad, seguros de movilidad sustentable, seguros de salud,
seguros para el agro, entre otros, para cuidar la vida y el patrimonio de los argentinos. Rus, 65 años, transformándose hacia el futuro. Hola, quería contar mi experiencia. El año pasado terminé mis estudios secundarios a través de Fines en Los Cardales y este año estoy ingresando a la facultad universitaria en Capilla del Señor. Y está bueno que terminen sus estudios secundarios porque hay muchas posibilidades para acceder a una universidad en Los Cardales, en Capilla del Señor y alrededores, y son gratuitas. Municipalidad de Exaltación de la Cruz. Bueno, y seguimos aquí, gente de nuestro tiempo, seguimos aquí en Capilla del Señor y vamos con lo prometido, ¿no? Con algunas perlitas que tienen que ver con un periodismo, vamos a ponerle, que obviamente intenta embarrar la cancha. Intenta ponerle a lo que es un reclamo leal, genuino, que tiene que ver nada más ni nada menos que con pedirle al presidente de la nación, al presidente de todos los argentinos, que cumpla con la ley. Lo charlábamos recién, ¿no? Cumplir con la ley. Qué difícil que parece para lo que es quienes tienen a cargo de llevar adelante los destinos del país. Para quienes de alguna manera son nuestros referentes, ¿no? Señor presidente, debemos cumplir con la ley, los argentinos, los ciudadanos. Vamos a hablar de embarrar la cancha politizado. ¿Esta marcha está politizada? Ay, sí, Majul, está politizada. Obvio que sí. Gracias a Dios, está politizada. Luis Gasulla tiene una pregunta para vos, Paloma. ¿Crees que se está politizando o partidizando el reclamo que se han subido distintos dirigentes políticos hoy de la oposición y que ustedes son parte de eso? Mira, político es, porque creo que estamos discutiendo el futuro del país, tanto productivo, de desarrollo, o sea, no es algo ajeno a lo que pasa a la realidad nacional y esto nos afecta no solo a los docentes, investigadores como soy yo, sino a todos los estudiantes, o sea, también estamos transitando por un recorte fuertísimo a las becas Progresar, que siguen congeladas en 35.000 pesos. La discusión es política, me parece que no es una mala palabra tampoco. Si la cuestión es partidaria, me parece que es desviar la discusión. Me parece que es una chiquilinada incluso y que no se está pudiendo discutir lo verdaderamente importante, que es que a este ritmo estamos perdiendo más de 11 docentes e investigadores por día y que la verdad es que la calidad educativa va a caer estrepitosamente. La UBA es la mejor universidad de América Latina y con estos niveles de financiamiento. Y bueno, pero seguimos mostrándote a este sector del periodismo que a todo le quiere encontrar la vuelta, inclusive a lo obvio, a lo absolutamente obvio. Eduardo, que se viene como queriendo enterar de que los sueldos de quienes tienen que educar a nuestros hijos son de hambre. Dale. ¿Cuánto gana? Bueno, la realidad es que hablar específicamente de mi sueldo lo haría demasiado individualista, no creo que ese es el tema. Sí, pero debe ser lo general. Es muy difícil. Lo suyo debe ser más o menos la generalidad, el promedio. Exactamente. Sí, por supuesto. Es muy difícil generalizar. A ver, decirte exactamente porque tengo varios cargos, por supuesto, como muchos de nosotros, por ende saber la discriminación exacta, pero por ejemplo te puedo mencionar, si querés, un número rotundo, concreto, que la última vez que revisé mi recibo de sueldo, porque no suelo revisarlo todo el tiempo porque es bastante deprimente, claro. La última vez que lo miré con exactitud, marzo fue el recibo correspondiente a la liquidación de marzo, por un cargo que tengo en escuela preuniversitaria, que es el Carlos Pellegrini, donde también soy docente, cobré aproximadamente 130.000 pesos por un curso. 130.000, nada. Por supuesto. Cuarto año. Sí, así es. Nada. Y por eso te digo, a ver, nosotros sí, tengo muchos cargos particularmente en la Universidad de Buenos Aires, todos los que la compatibilidad me permite.
y por eso es difícil decirte discriminadamente y con exactitud, pero ese lo recuerdo perfectamente, lo revisé hace muy poco y fue bastante choqueante, porque sí, es eso lo que se está cobrando más o menos. ¿Y usted tiene 5? Igualmente, como dije, ¿no? El número y el salario docente específicamente es uno de los tantos motivos. Claro, obviamente, por eso le pregunté justamente. ¿Y usted tiene 5 o 6 de estos cargos? Sí. Tengo 2 en el Colegio Carlos Pellegrini y 1 acá en la facultad donde soy profesora titular regular, sí. Pero entonces usted gana muy por debajo de la línea de pobreza. Como mi salario docente, sí, definitivamente sí. Sí. ¿Y cómo hace para vivir? No hay mucho para agregar sobre eso. No es... tengo la fortuna de que no sea mi único ingreso, si no, no podría, por supuesto que no podría. Ah, ok. Soy profesional graduada de esta facultad, eso me permite tener otros ingresos, si no, no estaría llegando a fin de mes bajo ningún punto de vista. Claro, usted además trabaja en la actividad privada. La consulta no. Digamos. Trabajo de manera independiente y trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas también. Claro. Profesora, Adicionalmente a mi cargo docente. le agradezco infinitamente haberme atendido. Fue muy amable. No, por favor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profesora, muy amable. En este caso particular es el decano de ingeniería. Nada más ni nada menos, Uy, un país sin ingeniero, qué mal nos iría. Vamos a escucharlo porque también da lecciones. Decano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Gracias ¿Bien? Y me imagino, bien. Va a ir a la marcha mañana, me imagino. Exactamente, sí. ¿Por qué? ¿Por qué la marcha mañana? A ver si le podemos contar a la audiencia. Bueno, buena pregunta. Yo creo que la gente y la sociedad marcha con la universidad por una cuestión más allá del reclamo salarial estrictamente. Creo que hay un tema como de que está en riesgo el sistema universitario, ¿no? La gente creo que marcha por ello. O sea, el reclamo salarial es muy serio, es una coyuntura grave que estamos pasando, nos afecta tremendamente, pero todo esto, después de todo este tiempo, creo que la gente tiene claramente la idea y la sensación de que está en juego, está en riesgo el sistema universitario. Sí. Ahora, el otro día yo hablé aquí con Álvarez, ¿no? Y él me decía, esto es político. Nosotros le mandamos la plata, yo no sé por qué hacen la marcha. Esta es una marcha política. ¿Usted qué le diría? Bueno, ciertamente hay una cuestión política, porque el gobierno decidió retrasar o hacer que los salarios se queden retrasados, los salarios universitarios, y el reclamo es matemático, ¿no? Está a la vista, el retraso salarial que tiene el sector docente y no docente. O sea, pero él habló de extorsión política, directamente. Para el gobierno, esta marcha es una extorsión política. Pero Eduardo, fíjate que la justicia, los legisladores aprobaron esto varias veces. La justicia dictaminó de que tenía que pagarse lo que la ley decía. Los números de los retrasos de los salarios, los sueldos están a la vista, digamos. Yo lo que diría es que el gobierno sí tiene una política de achique, no sé si de desaparecer la universidad pública, pero por lo pronto hay un sector de gobierno que evidentemente está buscando algo de esto, ¿no? O sea, no veo cuál es la extorsión de los universitarios. ¿Cómo podemos movilizar a la sociedad con una extorsión? ¿Cómo podemos hacer una marcha tan multitudinaria como las que han sido y las que planteamos haciendo una extorsión? O sea, el pueblo se vería es cómplice de esa extorsión. No sé, me suena un argumento poco creíble. Y bueno, todos sabemos, ¿no? Lo que está pasando con la educación, con la ciencia, con la tecnología, todo, que es una casualidad. Porque en este país podemos desfinanciar todo. O sea, no hay nada que se salve. No hay nada que tenga que ver con decir, no, pero nosotros vamos a llevar los destinos de nuestro país por acá. Porque no es por el lado de la industria, no es por el lado de la ciencia, no es por el lado de la tecnología, no es por el lado de la educación. ¿Por dónde será, no?
Por allí tenemos algo para compartir con todos ustedes que tiene que ver con los destinos o el fin que algunos tienen previsto para nuestro país. ¿Por dónde ir? Y seguramente no son intereses compatibles con los tuyos, estoy segura. Porque estamos hablando de grandes ligas, pero grandes en serio. Pero bueno, este mensaje yo creo que valía la pena para lo último. Quien vamos a escuchar es un referente de nuestra ciencia, de la biología en nuestro país. Un referente, sin ninguna duda, que vale la pena también escucharlo, porque la reflexión que tiene es de alguien que tiene mucha materia gris en su cabeza y lo ha demostrado en toda su trayectoria. Un orgullo argentino que también da su opinión. Pero el presidente fue a una universidad privada. Bueno. Y eso marca una diferencia muy grande. En la Argentina, la excelencia está en las universidades públicas, estatales, gratuitas, cogobernadas, con el legado de la reforma universitaria del 18 y con la gratuidad establecida por el gobierno de Perón. Esa tradición no fue incompatible con la excelencia, todo lo contrario. Tucumán, Cuyo, San Juan, Rosario, el litoral en Santa Fe, Bahía Blanca, Mar del Plata, el sector de Bariloche, Neuquén, todas nuestras universidades tienen una tradición de producir conocimiento y generar conocimiento que ninguna universidad privada le puede emular. Permite a vastos sectores de la sociedad llegar a la aventura del conocimiento y de la práctica profesional. Y eso no se da en muchas partes igual. Para tener una idea, los salarios de los docentes universitarios y los investigadores también del sistema de ciencia y técnica bajaron un 34-35% su poder adquisitivo. Y eso hace que hoy en día un estudiante, un jefe de trabajos prácticos, de dedicación exclusiva, esté cobrando un poquito alrededor de $1 millón. Con eso no vive. Y acá el problema central para nosotros es que los docentes somos trabajadores y los trabajadores merecemos tener un salario digno. No es que nosotros somos docentes y hacemos lo que nos gusta y por eso no importa que no nos paguen. Entonces hay un motivo económico fundamental. Los docentes con bajos salarios, ya no solamente con este gobierno, sino incluso antes, hemos construido la universidad pública. La universidad y su excelencia están relacionadas con una dedicación y un trabajo que nunca estuvo muy bien pago y que ahora está a niveles de aniquilación. Entonces creo que esa es la situación real. Nosotros pensamos que va a haber una gran concurrencia a la marcha de mañana. Invitamos a toda la población, no solamente a los que están ligados a la universidad y a la ciencia, y esperamos que los sectores del poder, tanto el legislativo, el ejecutivo y la justicia, entiendan, sean sensibles y no permitan esta aniquilación que está ocurriendo ahora. Bueno, esperemos haber sido ilustrativos de nuestra postura, ¿no? O sea, no cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda este día que es muy, pero muy importante para todos los argentinos. Es un día en el que se necesita, y más allá de hoy, de este momento donde por ahí estás escuchando este programa o estás viendo este programa, hay que estar atentos a todos. Y no te olvides que tu granito de arena aporta. Y cuando digo aporta, es fundamentalmente a sacar la cabeza del ombligo, mirar a tu entorno y entre todos, en serio, que no sea el eslogan, entre todos tratar de construir un país mejor. Este país no tiene dueños, o mejor dicho, son cada uno de los millones de argentinos. No hay un 1, ni un 2, ni un 3. Somos todos. Hasta la semana que viene. Sabes bien que también es quietud, si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar
su